ya habían salido a las calles, ya Sí, estaban, ya estaban fuera de la pandemia, como quien dice, y de ujú. pronto un retroceso. Sí, bueno, la verdad es que hoy día fui digamos, a almorzar a la playa con mi familia, así, digamos, abierto, absolutamente abierto, todo, la playa estaba llena y todo. Obviamente tomando precauciones, que si lavarse las manos, si uno entra a un lugar específico, máscara y qué sé yo. Pero, pero al parecer van a hacer algo con las clases, van a suspender las clases de algunos cursos, al parecer, porque hubo una escuela en Jerusalén donde hubo más de 60 contagiados solamente de esa escuela. Entonces, es importante eso. Por ahora, al parecer, prohibieron llevar a los niños a casa de los abuelos otra vez. Y vamos a ver qué pasa. Mañana supone que en la tarde va a haber un comunicado del Ministerio de Salud. Del primer ministro. Del Ministerio de Salud, por lo menos, eso es lo que anunciaron. Ok. Y eres el presidente de la comunidad chilena en Israel. Gabriele, el tema de los judíos chilenos se me antoja un poco como Sansón contra Goliat en Chile. Tenemos 18.000 contra 400.000 palestinos. Sí, o sea, a mí no me gusta hablar de en contra porque la gran mayoría de los residentes, los descendientes palestinos que viven en Chile son gente normal, digamos. O sea, no estamos hablando de que son 400.000 personas que tienen algo contra los judíos o contra Israel, sino que el problema es que las organizaciones que representan o que pretenden representar a esta población tienen una visión del conflicto muy, muy extrema al nivel de no reconocer la legitimidad de Israel, la existencia de Israel misma. O sea, ellos califican, cuando ellos hablan de ocupación, por ejemplo, ellos hablan de ocupación desde el año 48, no hablan de ocupación del año 67. Entonces, digamos, hay una postura bastante radical. Eso ya marca una diferencia porque en el fondo estás quitándole la legitimidad a la independencia del Estado de Israel. Y Eh, sí, perdón. no, te decía en el fondo que no me gusta, digamos, encasillar absolutamente a toda la comunidad palestina residente en Chile, porque hay mucha gente que sí tiene una visión del conflicto, pero no es una visión extrema. Y está bien estar en desacuerdo en ciertas cosas, ¿cierto? O sea, es normal, digamos, que una persona descendiente palestina tenga una postura distinta a la de un judío sionista, digamos. Es absolutamente natural y absolutamente entendible. El problema es cuando se llega a los extremos y las organizaciones que pretenden representarlo sí llegan a extremos, digamos, de calificar a Hamas como una entidad humanitaria prácticamente, de defender, digamos, atentados terroristas, de demonizar el sionismo y a Israel, de acercarse muchas veces a movimientos antisemitas, como lo que está pasando ahora con el tema del BDS en Chile. Eh, pero como te decía, esto viene de parte de las organizaciones, digamos, que están muy bien armadas, están muy bien organizadas y que tienen apoyo político. Entonces se hace muy complicado el tema de cómo manejar esta situación, porque tienes una comunidad, no puedes culpar a la comunidad entera de lo que hacen algunos dirigentes, o la mayoría, digamos, de los dirigentes de organizaciones. Pero yo entendí que eran cristianos, La mayoría son cristianos. la mayoría son maronitas o cristianos, Yo creo que hoy día la mayoría son cristianos católicos. católicos. Ahora, los palestinos, en su mayoría, los palestinos cristianos, profesan la fe, digamos, el cristianismo ortodoxo, que sí hay en Chile, pero la mayoría de la comunidad palestina me atrevería a decir que son católicos. Son católicos. Entonces, ¿cómo pueden de alguna manera identificarse con gente que son musulmanes, que tienen otras ideologías? Yo ¿No? creo Es que hay un un tema de poco identidad. extraño.
¿Mm? Es un poco extraño, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es bastante peculiar. Yo creo que cae en una necesidad de identidad de parte del liderazgo palestino, abrazar, digamos, la causa palestina de forma tan extrema para tener un discurso político ecuánime. O sea, si vemos, digamos, estamos hablando de casi medio millón de personas que están, digamos, de forma orgánica, digamos, repartidos en todas las esferas de poder y de no poder también dentro de la sociedad chilena. Entonces, es lógico, digamos, que busquen una forma de generar esta hegemonía comunitaria, ¿cierto? Y al no tener el idioma árabe, digamos, como idioma común, ¿cierto? No tener una fe común y no tener, digamos, más allá de un antepasado, que puede ser a esta altura ya un abuelo o un bisabuelo en común, se busquen, digamos, materias políticas donde sí puedan estar de acuerdo sin tener un compromiso, digamos, eh, previo. En el fondo, adherirse a una causa anti-Israel no es necesario que tú seas árabe para hacerlo, no es necesario que tú tengas una religión específica para hacerlo. Es muy fácil, es un tema de ahora apoyo a Palestina y estoy en contra de Israel. Entonces, es mucho más fácil, digamos, convencer a la gente de unirse a una causa sin tener, digamos, ningún requisito prácticamente. Y dime, ¿cómo llegó a esta cantidad tan grande? ¿Qué pasó en la inmigración para que hubiera tan pocos judíos y tantos palestinos? Bueno, la cantidad de judíos en Chile yo creo que es una cosa variable. Yo no creo que sean demasiado pocos. O sea, estamos hablando de un país mayoritariamente cristiano, con aproximadamente 18 millones de habitantes, y una comunidad judía de entre 18 y 20 mil personas, digamos, es lo normal, digamos, considerable dentro de una minoría en el país, ¿cierto? Ahora, también hay que mencionar que en Israel, entre primera y tercera generación, somos aproximadamente 10.000 chilenos. Entonces, podemos hablar, digamos, de un número global de judíos. La mayoría de los chilenos acá, no todos, nuestra organización no es una organización religiosa, no todos los chilenos en Israel son judíos, pero sí la mayoría. Entonces podríamos hablar, digamos, si sumamos a los que viven en Israel y los que están en Chile aún, podríamos llegar aproximadamente a unos 25.000, quizás más. ¿Cuántos chilenos hay en Israel? ¿25,000? No, 10.000 aproximadamente. Sí. Y Entonces, sí, ¿cómo la, han la- llegado tantos palestinos a Chile? ¿Por qué a sí, la Chile? verdad, la inmigración palestina a Chile comenzó antes de 1920. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército otomano buscaba, digamos, gente para unirse al ejército durante la Primera Guerra, mucha gente vio la inestabilidad, digamos, obviamente que trae una guerra. Tenemos que ponernos en el contexto de la Palestina, digamos, dominada por el Imperio Otomano, durante, digamos, la Primera Guerra Mundial y en el proceso de transición, digamos, al mandato británico, es una zona bastante inestable también económicamente. Entonces, muchos se fueron a Latinoamérica buscando oportunidades y generalmente lo que pasaba es que viajaba el jefe de familia, sea el padre o el abuelo, llegaba a Chile, buscaba oportunidades laborales y una vez que estaba establecido, a través de carta obviamente, le decía a toda la familia, está bien aquí, pueden venir, y se iba toda la familia ya, y era muy bien recibido. Entonces, así digamos, se fue conformando no me atrevería a decir que una comunidad porque no había una organización, digamos, comunitaria detrás, pero sí el flujo de inmigrantes era mucho mayor, sobre todo en periodos de guerra, ¿cierto? Pasó también durante la Segunda Guerra Mundial que muchos judíos llegaron a Latinoamérica de la misma forma. Entonces, el tema es que por generaciones, digamos, estamos hablando de 1920, hoy día esas generaciones se han multiplicado y podemos llegar a un número aproximadamente de 300, 400 mil. Ahora, el número siempre va a ser inexacto porque no existe un censo que te pregunte si eres, digamos, descendiente palestino o no. O sea, antiguamente el censo en Chile incluía religión y por lo menos se podía identificar cuántos judíos habían a través de eso.
hoy día no incluye religión y menos se puede, digamos, determinar si uno es descendiente palestino. La misma Federación Palestina de Chile estima aproximadamente 400 a 500 mil, pero en sus estudios incluyen a la familia completa, aunque, digamos, un miembro de la familia sea, digamos, mujer de descendiente palestino, se casa con un chileno, la familia completa es considerada como palestina. Entonces también es inexacta la cifra. Depende de quién le preguntes cuántos van a ser. ¿Y de estos cuántos son extremistas? Digamos, No me atrevería a decir un número específico, porque muchas veces el antisemitismo que vemos en redes sociales y varias veces en la prensa no viene necesariamente de gente descendiente palestino, sino que gente que ha sido, digamos, convencida por el discurso impuesto por la Federación Palestina de Chile en este caso. digamos, Entonces, reclutada. ¿Mm? Reclutada. Claro, podríamos decir reclutado o convencida. O sea, aquí hay un proceso de propaganda fuertísimo y muy caro también, que se viene fraguando desde antes, digamos, de la guerra del 2014. Hay que recordar que las protestas multitudinarias con miles de personas que tuvimos en Chile en el 2014 y en periodos anteriores y también posteriores, sobrepasaron, digamos, cualquier expectativa que se tenía para Latinoamérica. Estamos hablando de miles de personas en la calle, y para lograr convencer a miles de personas que salgan a la calle por una causa que no es propia, tienes que hacer muy buena propaganda. O sea, vimos en su momento propaganda, obviamente como tienden a hacer los grupos, digamos, extremistas, con niños, con fotos de niños muertos, que muchas veces ni siquiera eran palestinos. O sea, vimos propaganda usando niños de Vietnam, con el logo de la Federación Palestina de Chile al lado. Entonces, digamos, hay un sistema de propaganda que ha sido, digamos, que ha ido en aumento. La mayor expresión de esto yo creo que la vimos en mayo del 2018, donde vimos gigantografías en, digamos, en distintos puntos del país. Estamos hablando de billboards gigantes con la cara de Tamim. O sea, la inversión que se hizo para generar eso, nosotros estimamos que fue aproximadamente de $500,000 para un mes de publicidad visual. Estamos hablando de mucho dinero, digamos, para ¿De una dónde organización viene comunitaria. este dinero? Una buena pregunta, muy difícil saberlo, pero de que se invirtió el dinero, se invirtió. O sea, hubo una agencia de publicidad contratada, hubo, digamos, la propaganda visual en las calles a través de billboards, digamos, estáticos y, digamos, también publicidad digital en las calles con fotografías en paneles LED, digamos, muy coordinado, muy bien hecho, para, digamos, así avanzar en el plan, ¿cierto? Todo, digamos, se hace con un objetivo. Y el objetivo siempre es poder, digamos, generar los cambios que a uno le conviene. En este sentido, lo que vemos es que lograr convencer a más gente para luego hacer propaganda política con ciertos parlamentarios da resultados en ese sentido, y al lograr, digamos, estos parlamentarios llegar, digamos, al poder, llegar al Congreso, para luego, digamos, hay que pagar el favor. Hay que pagar el favor, y ¿cómo pagamos el favor? Votando lo que nosotros queremos que votemos en ciertos puntos, ¿cierto? Y eso es lo que se ha hecho, básicamente. Pero esto todo viene desde la autoridad palestina. Yo creo que se trabaja en coordinación con la autoridad palestina, ya que la autoridad palestina sí invita a parlamentarios bueno, yo creo que la mayoría de los países lo hacen, ¿cierto? Que invitan, digamos, a un grupo de parlamentarios para hacer un recorrido. La diferencia es que en los casos de las invitaciones de la Organización para la Liberación Palestina a parlamentarios chilenos, el programa es bastante más dedicado a propaganda que otra cosa. O sea, las últimas 2 veces que vinieron grupos parlamentarios, que fue en el 2018 y el 2019, el caso del 2018 fue un grupo de 12 parlamentarios, si no me equivoco, donde se orquestó básicamente, se orquestó una puesta en escena impresionante en la ciudad de Hebrón. El juego fue bastante bien armado. Los llevan generalmente con un activista que vive en Hebrón que se llama Isa Ambro, no sé si lo has escuchado nombrar, es un guía, De lo Hebrón. usan bastante.
de Hebrón, claro. Entonces ellos visitan, tú sabes, Hebrón está dividido en dos, el 80% de la ciudad pertenece, digamos, está bajo la administración de la Autoridad Palestina y el 20% bajo la administración de Israel. Y la limitación, tú sabes, digamos, está separado por barreras y por controles, pero hay lugares donde pueden pasar, digamos, turistas de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo lo hacen? Llevan, ¿cierto?, al grupo parlamentario con Issa Ambro, que hay que recordar que Issa Ambro es un activista bastante reconocido, que en ese momento, me acuerdo, en 2018, tenía 20 casos abiertos en su contra, él no podía ingresar a Israel. ¿Okay? Y en un punto, Issa Ambro se separa del grupo, y el grupo lo hacen avanzar solo, con cámaras de televisión, obviamente, con periodistas, hacia un sector que está controlado militarmente por Israel, donde la población civil no puede entrar. ¿Por qué? Porque está bajo el alcance del fuego palestino. ¿Ok? Un sector, digamos, de Hebrón, donde tú sabes que hay zonas en Cisjordania donde, digamos, están cerca del acceso civil, pero son zonas restringidas militarmente porque, digamos, hay posibilidad de intercambio de fuego desde el lado palestino hacia el lado controlado por Israel. Entonces entran estos parlamentarios, que uno estaban invitados por la autoridad palestina, no por Israel, estaban, digamos, bajo el resguardo, se supone, de la autoridad palestina, no de Israel, porque la invitación era de la autoridad palestina, y los hacen entrar caminando a este sector que está restringido militarmente, que está bajo dominio israelí. ¿Cuál es el problema? Uno, si les pasa algo en ese sector, están bajo control, digamos, bajo territorio que está controlado por Israel, por ende sería responsabilidad de Israel. Dos, no se le avisa a ninguna autoridad israelí que ellos van a ingresar a ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Entra un grupo de 12 personas con cámaras, con periodistas, y los soldados ven un grupo de 15, 16 personas que se acercan y no saben quiénes son porque nadie les avisó. ¿Y cuál es el protocolo? Tienen que salir de ahí. Esta zona restringida militarmente, ellos están bajo riesgo. Entonces, cuando se acercan los soldados, empiezan a correr las cámaras, y el titular dice: Israel expulsa parlamentarios chilenos de Hebrón. Perfecto. Entonces así, digamos, se hace propaganda de forma muy, muy inteligente. Pero ¿quién es esta mente maestra que está haciendo todo, estas puestas en escena, esta propaganda y más que todo este dinero, ¿no? No, yo creo que son varias personas. Uno, obviamente, la invitación de parlamentarios de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP. También la Federación Palestina, obviamente, es la que organiza todos estos viajes. Y claro, en el fondo todo es un proyecto armado, porque ¿qué pasa después de este viaje? Ahí está lo importante. ¿Qué pasa cuando vuelven a Chile? Este mismo grupo de parlamentarios entrega un documento de 95 páginas al Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, con todos los detalles de su viaje y con 12 recomendaciones. Las recomendaciones incluyen revisar todos los acuerdos firmados entre Chile e Israel, prohibir la importación de productos israelíes manufacturados fuera de las líneas 67, revisar, digamos, incluso, hay algunas recomendaciones que eran directamente para nosotros, los residentes chilenos de Israel, quitar el derecho a voto a los ciudadanos chilenos residentes fuera de la línea 67, emitir lineamientos a inversionistas y a turistas antes de que viajen a Israel, cosa de que el ministerio se encargue de decirles: señores, ustedes van a viajar a Israel, están viajando a un país que viola los derechos humanos. Eso es lo que piden, ¿ok? Entonces, bueno, por ahora estamos hablando de una carta, ¿cierto? Que es una carta testimonial que ellos entregan después de su viaje al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasa 2 semanas después de que presenten esta carta? Esto lo presentan en el Congreso como un proyecto de resolución. Un documento, digamos, previo a un proyecto de ley, que pretende, digamos, pedirle a través de la unanimidad de la Cámara de Diputados, al ser aprobado el proyecto, al gobierno 4 puntos de los 12 que expusieron anteriormente en la carta de 95 páginas que te mencionaba. Digamos, esto fue el primer, digamos, proyecto que vimos, digamos, en el Congreso, que está directamente relacionado con el BDS, porque las demandas son 4. Uno, revisar todos los acuerdos firmados entre Chile e Israel y que sean acorde a las líneas del 67. 2, que todo acuerdo futuro sea firmado acorde a las líneas del 67.
3, emitir lineamientos a inversionistas y a turistas que quieran visitar Israel desde Chile, de que van a visitar un país que viola los derechos humanos. Y 4, buscar formas para evitar la importación de productos manufacturados fuera de la línea del 67. Que ahí está Ahora, el BDS, ¿no? exactamente, o sea, están Ahí pidiendo el boicot a está el productos BDS. israelíes, denominando, digamos, trazando una línea que hoy día no existe. O sea, hablar de la línea del 67 hoy día es hablar, digamos, es una utopía, no existe la línea del 67. El crecimiento natural demográfico de las ciudades impide que exista la línea del 67 hoy día. Entonces no podemos, digamos, asumir que eso podría llegar a pasar, porque no va a pasar. Ahora, el problema que tienen es que cuando Chile reconoce al Estado palestino el año 2011, no hacen un reconocimiento de frontera. Chile, el gobierno chileno, digamos tanto de derecha como de izquierda, siempre ha sido bastante cuánime en esto y ha sido bastante tajante en no tomar una posición específica, porque los conflictos extranjeros los tienen que resolver las partes. En el fondo, las fronteras entre Israel y Palestina las tienen que definir Israel y la autoridad La no palestina. intervención, por decirlo. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un problema para ellos, porque ellos quieren generar un boicot a productos israelíes manufacturados fuera de la línea del 67. Y si Chile no reconoce la línea del 67 como la frontera, ¿cómo se puede ejecutar? Por lo mismo, incluso esta semana, hasta ayer, estaba en agenda, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, un proyecto de acuerdo, un nuevo proyecto, para que Chile determine las fronteras entre Israel y Palestina como la frontera del 67. ¿Okay? ¿Ves cómo esto se va armando, digamos, y va tomando forma para llegar, digamos, a lo que ellos llaman, porque ellos mismos llaman, un proyecto de ley que está redactado? Un proyecto de ley BDS. ¿Okay? A ese nivel están jugando hoy día. Tenemos un proyecto de ley redactado, tenemos un grupo parlamentario, hay que entender que en el Congreso chileno son aproximadamente 150 diputados, de los cuales 102, si no me equivoco, son miembros del Comité Interparlamentario Chileno-Palestino. 112 ¿de De, cuánto? 150. No, pues una mayoría Claro, o aplastante. sea, si vemos el proyecto de acuerdo del que te decía, de las 4 demandas que hacían, que se votó en el mes de noviembre del 2018, se aprobó con 99 votos a favor, solo 7 votos en contra. Y ahora tenemos el problema de la posible anexión. Ahora tenemos ese problema, pero yo soy bastante cauto con eso, porque una cosa es que se diga, digamos, a la prensa cuáles son las intenciones del primer ministro y, digamos, que no son nuevas, ¿cierto? De anexión se viene hablando hace mucho, mucho tiempo, es algo que siempre estuvo en agenda, digamos, darle soberanía a las comunidades judías que están en Cisjordania, es una cosa que no es nueva para nada, no es algo, digamos, que vaya a sorprender a alguien que Israel quiera hacerlo. El tema es que nosotros, digamos, y la prensa puede, digamos, tener ciertas interpretaciones y molestarse con algunas cosas y manifestar, digamos, un rechazo o estar a favor. Pero cuando hablamos de parlamentarios, hablamos de gente instruida en leyes, hablamos de gente instruida de cómo se conforman las leyes y cómo se ejecuta el poder legislativo. Entonces, decir Israel va a anexionar este territorio el 1 de julio, siendo que estamos en la mitad de una pandemia, estamos, digamos, con un gobierno nuevo. Hay muchos pasos previos a dar eso. O sea, primero se tiene que presentar el proyecto en la Knesset, segundo se tiene que aprobar. Una vez que está aprobada la primera lectura, se tiene que presupuestar. Una vez que está listo el presupuesto, se tiene que aprobar el presupuesto. Una vez que el presupuesto está listo, tiene que pasar una segunda lectura. Entonces, no hay tiempo como para que sea efectivo lo que se plantea en la prensa. Realmente es imposible que pase en un mes. Sin embargo, en el Congreso de Chile ya lo están tomando, ya están tomando pasos para una posible ley, ¿no? Claro, a ver, el tema en Chile, en este sentido, se hizo una carta el día 6 de mayo, 66 diputados firmaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores de Chile En para, plena pandemia.
en plena pandemia, solamente para denunciar, digamos, que la prensa había reportado que Bibi Netanyahu dijo, bla, 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 que quiere anexar el 1 de julio. Entonces, basado en una publicación en la prensa, por las intenciones de un primer ministro, se emiten cartas, digamos, al ministro de Relaciones Exteriores para que el ministerio condene abiertamente lo que dijo en la prensa. O sea, no, realmente a uno le hace pensar, o sea, esta gente, digamos, ellos son los que legislan, ellos son los que mejor deberían saber cómo funciona un Congreso y cuáles son los pasos previos, digamos, vamos a condenar, vamos a pedir una condena internacional en base a una publicación en la prensa. No, realmente no tiene sentido. Y ahora, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad judía allá y qué diferencia hay entre lo que pueden hacer ustedes desde Israel? A ver, la comunidad judía ya, de partida en Chile hoy día la situación del coronavirus es mucho más complicada de lo que es en Israel. Lamentablemente están en el pic, ahora están llegando al pic, están con miles de contagiados nuevos diarios. Hay más de 1000 personas, por lo que entiendo, con respirador mecánico, que es una cantidad importante. Y ¿La la verdad es que, comunidad cómo le fue, por ejemplo, en la pandemia? La comunidad pues, chilena. bueno, todo el país Comunidad ha sido judía, perdón. afectado. ¿Eh? La comunidad judía sí, también obviamente ha sido afectada. Hay muchas necesidades, tienen hogares de ancianos que necesitan, digamos, atención especial en este tipo de casos, digamos, porque sabemos que la tercera edad es la más afectada. Eh, Pero hay hay, muchos digamos, fallecidos en la comunidad judía. tengo entendido que hay, pero pocos, pero sí hay. Sí hay gente mayor, digamos, que ha sido afectada, digamos, como cualquier persona, ¿cierto? O sea, todos están expuestos a lo mismo. Eh, Pero sí, obviamente ha afectado, la comunidad sí ha tomado precauciones, la comunidad judía, la verdad es que si es que me están escuchando, si es que me escuchan, tengo que felicitarlos por cómo han trabajado el tema y cómo se ve que siguen trabajando el tema comunitario de forma muy fuerte, muy responsable. Eh, y bueno, al lado palestino también le ha afectado en ese sentido. O sea, ellos han aprovechado de hacer propaganda, ¿cierto? Buscando hacer campañas de donación hacia Palestina en ese sentido y mostrarse de una forma, digamos, que no es criticable para nada, o sea, absolutamente aceptable. El tema es cuando se usa la pandemia para atacar a Israel, que es una cosa que digamos, expande cada día en las publicaciones que hace la Federación Palestina en específico. Pero Eh, qué hace la comunidad ante todo este ataque a Israel? Porque me imagino que no ha de ser muy agradable ser un judío en Chile, caminar y ver este billboard, ¿no? Enorme contra Israel o abrir un periódico y ver anuncios de página completa. Eh, ¿Cómo se siente ser judío en Chile? ¿Se puede andar con una kipá, con un Maguen David? Porque yo he oído hasta incluso de partidos de fútbol con golpes, de gente que los han atacado en la calle por llevar una kipá. ¿Cómo es esta situación? La verdad es que ha ocurrido a menor escala. La verdad es que los ataques físicos, digamos, no han sido demasiados, afortunadamente. Han sido casos puntuales. Caso, digamos, como el que se dio, que fue bastante comentado, el del partido de fútbol que hubo entre los chicos del estadio israelita con el club palestino, que terminó con sanciones claras para el club palestino, digamos, que fueron los agresores en ese sentido. Eh, en periodos de conflicto específicamente es donde ha habido más problemas. Durante la guerra del 2014 tengo entendido que subió bastante la tasa de ataques o de, digamos, amenaza física, ya sea rayados, digamos, en centros judíos, en colegios judíos, o, digamos, ventanas rotas, o, digamos, cuando justamente en los periodos de más propaganda antisemita, ¿cierto? Pero ¿Han afortunadamente, atacado los colegios? así como un ataque frontal, no, pero sí han hecho, digamos, rayados antisemitas en las paredes, digamos, por fuera. Eso sí ha pasado, por lo menos en 2 colegios, me atrevo a decir. Pero Eh, siendo judío, ¿temes salir a la calle con una kipá en Chile?
Yo creo que hay mucha gente que sí y hay bastante gente que no, depende de en qué barrio, me imagino. Hay barrios donde, digamos, uno se puede sentir más seguro que en otros, me imagino que en México pasa lo mismo. En ese sentido, digamos, yo he escuchado, no te podría decir, digamos, porque hoy día, bueno, obviamente no estoy allá, yo he escuchado en años anteriores donde sí han habido, digamos, gente que ha tenido miedo de salir con kipa a la calle, eh, pero hoy día, digamos, los últimos 2 años no me atrevería a darte una respuesta concreta porque no he estado allá. Pero sí siempre uno tiene cierto resguardo porque sabe, digamos, que la causa palestina es apoyada popularmente y es apoyada en la calle y la propaganda que ha hecho la Federación Palestina ha funcionado en este sentido en la masa de gente. La concepción que se tiene de Israel y del judío a grandes rasgos no es la mejor debido a esto. ¿Y la comunidad judía, la cúpula de la comunidad judía, cómo reacciona? ¿Prefiere mantener un perfil bajo y hacer y estar, digamos, tranquila o luchar frontalmente contra eso? Yo creo que depende de la situación, o sea, hay casos donde sí no queda otra opción que sí luchar frontalmente, como se ha hecho en varias oportunidades, o sea, la comunidad judía sí ha tomado opciones, digamos, acciones específicas, como fue en el caso de la Municipalidad de Valdivia el 2018, que también nosotros La participamos, municipalidad de... la ciudad de Valdivia, Ajá. una ciudad al sur de Chile, cuyo alcalde es de ascendencia palestina, se llama Omar Sabat, y en el mes de junio del 2018 presentó una ley municipal de BDS, ¿okay? Copiada de la Municipalidad de Valencia, literalmente copiada, y fue aplicada y ¿De votada en el Valencia, Consejo en España? en España. La copiaron directamente el texto, digamos, de adherir el BDS a la municipalidad, quiere decir que la municipalidad no iba a hacer ningún contrato con personas naturales o empresas israelíes. ¿Okay? A esto, bueno, tanto nosotros desde acá como la comunidad judía allá, hicimos el trabajo legal que era necesario hacer, presentamos las denuncias pertinentes a la Contraloría General de la República de Chile, que es el ente, digamos, fiscalizador de todas las acciones de las personas, digamos, las entidades públicas, en este caso la municipalidad, y el Contralor, tras recibir la respuesta, las cartas de denuncia, emitió su veredicto, que fue declarar ilegal el decreto exento o la ley municipal que se presentó, lo que fue importante, la verdad, porque fue la primera acción legal realizada plenamente de BDS en Latinoamérica. En el Y 2018. en 2018, exactamente. Y la verdad es que el resultado fue muy favorable para nosotros, porque las facultades de las relaciones internacionales las tiene el presidente de la República, no las tiene un alcalde ni una municipalidad. Entonces, no se ajustaba a derecho, no era legal, digamos, lo que estaban haciendo. Y se cayó, básicamente, y dio pie, digamos, para que se generara una base legal para todas las municipalidades del país, ya que la ley para municipalidades en Chile es única, para todas. Entonces, ese hecho marcó, digamos, precedente, que se llama, digamos, en derecho, para que no se pueda hacer en ninguna municipalidad. Y, y de otra manera, pues intentan pasarlo por alto y vivir una vida normal, por decirlo así. Claro, o sea, la comunidad judía está totalmente integrada en la sociedad chilena. De eso no tengo ninguna duda. Eh, pero la comunidad judía también tiene que convivir con estos ataques que mayormente no son dirigidos hacia los judíos, son dirigidos hacia Israel. Hay que entender también que hay una diferencia entre antisemitismo, digamos, clásico, digamos que podríamos decir el odio irracional al judío, ya sea, digamos, por temas, digamos, religiosos, por la acusación de deicidio, etcétera, o nazismo directamente, con el antisemitismo anti-israelí. El antisemitismo anti-israelí es específico, digamos, contra la existencia o las acciones del Estado de Israel solamente por ser el único Estado judío. Entonces, digamos, hay una diferencia ahí que yo creo que es importante en ese sentido, porque las acciones específicamente de BDS, ¿cierto? Emocionalmente, claro que afectan a un judío en Chile, pero efectivamente nos afectan a nosotros acá.
que somos los chilenos residentes en Israel, los que hoy día no tenemos tratado de libre comercio porque simplemente sabemos que en el Congreso no va a salir por temas de antisemitismo, digamos por el apoyo al BDS de la mayoría de los parlamentarios. Pues sí, sí es contra Israel, pero de alguna manera va como, hay una línea muy delgada, ¿no? Entre estar contra Israel y estar contra los judíos, porque, bueno, porque todos los judíos tienen relación con Israel. Entonces, Absolutamente. si en algún momento yo no contrato a una persona por tener relación con Israel o así, porque pues así es la ley del BDS, pues paso al lado antisemita, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero a lo que voy es que el trabajo legal que están haciendo, el trabajo legislativo que se está haciendo con el BDS para llegar a un objetivo de un proyecto de ley que vaya a prohibir, digamos, la importación de productos, es directamente un ataque al Estado de Israel, es un ataque, digamos, a los ciudadanos que, digamos, que quieren, a los ciudadanos israelíes que quieren hacer, digamos, tener relaciones con Chile en ese sentido. Digamos, no es por nada también que una de las demandas que hacían anteriormente era quitar el derecho a voto a los chilenos residentes. Claro. Entonces, digamos, es un tema directamente con Eso Israel. ya es personal, ¿no? Absolutamente personal. Bueno, de hecho, se hizo en un momento en las elecciones pasadas, 2 semanas antes de las elecciones, cambiaron el padrón electoral y la gente, digamos, de ciertas ciudades, que muchas veces no necesariamente a través, digamos, que vivan fuera de la línea del 67, porque ni siquiera eso está claro desde digamos, la política chilena, se cambió el padrón electoral y en vez de aparecer, digamos, que residente, digamos, que vive en Israel, decía vive en territorio palestino ocupado. En el servicio, Eso, en el padrón electoral. en el padrón electoral. Entonces decía, por ejemplo, Gabriel Colodoro, Claro. vive. País, territorio palestino ocupado. Wow. ¿Y eso ¿Sí? cómo te hizo sentir? Bueno, la verdad es que fue un golpe bastante fuerte porque hubo bastantes chilenos que ¿Eso fue estaban muy en qué año? El año 2017 fue eso. El año 2017 fue eso, fue un diputado en específico que tomó, digamos, obviamente, con el apoyo de otros parlamentarios, pero lograron esto, digamos, de obligar al servicio electoral de cambiar esto 2 semanas antes de las elecciones. Pero tú Y claro, todavía podías votar. ¿Mm? Sí podías votar. Claro que podías votar, pero tú me parecía, digamos, que tú eras un ciudadano que vivía en territorio palestino ocupado para Chile. Lo que, digamos, emocionalmente es muy fuerte para alguien, digamos, que vive en Israel. Que te digan que no vives en el país donde tú vives, es muy fuerte. Y sobre todo 2 semanas antes de la elección, y mucha gente que quería votar, que estaba muy entusiasmado, digamos, primera vez que los chilenos en el exterior podíamos votar. Se abstuvieron tras esto. Obviamente afectó en ese sentido, y si no me quieren reconocer a mí, porque yo les voy a dar un voto. Claro. No, pues, Eh, ¿cómo luchas tú desde Israel contra eso? bueno, la verdad es que últimamente me he estado dedicando a enseñar. Soy educador en el Majón La Madrijim, hago cursos sobre BDS y antisemitismo en Latinoamérica. Entonces trato de entregarle información a las generaciones futuras y a otros países también, porque vemos que es un patrón que se ha ido copiando de país en país. Lo vimos primero, digamos, las primeras manifestaciones de BDS fueron en Estados Unidos, luego se pasaron a España de forma muy fuerte, de España se han copiado a Chile y de Chile se están copiando hoy día a Colombia, por ejemplo. BDS Colombia ha tomado cada vez más fuerza. Yo vi que Entonces, en España ACOM los ha claro, contrarrestado en la parte legal, en la parte de ha ido a los tribunales, ¿no? claro. Puede también, así como ellos han copiado el modelo español, ustedes copiar el modelo de defensa judía española. Bueno, lo que hicimos con Valdivia, nosotros nos asesoramos directamente con ACOM. Ok. Lo trabajamos en conjunto en el sentido, digamos, de la estrategia de cómo sacar el tema y fuimos bastante bien asesorados por ACOM
tengo mucho respeto por la organización, por Ángel y por todo el equipo, la verdad. El equipo es fantástico y han hecho un trabajo, digamos, monumental. Como decía yo a ellos cuando pasó lo de Valdivia, afortunadamente en Chile tenemos, digamos, una ley municipal para todas las municipalidades. Ellos tienen, digamos, autonomía municipal. Tienen que pelear muchas veces, digamos, municipalidad por municipalidad, una a una, porque las legislaciones son distintas, porque es un trabajo, digamos, monumental. Entonces, en ese sentido, tuvimos mucha más suerte, digamos, me atrevo a decir suerte, porque, digamos, la Constitución chilena incluye a las municipalidades en una sola legislación, lo que nos facilitó mucho el trabajo. Porque si hubiesen sacado esto que hicieron en la Municipalidad de Valdivia, en una y después en otra, y después en otra municipalidad, hubiésemos estado superados, digamos, en términos de recursos. De cómo tratar, digamos, tres problemas similares a la vez, pero de forma independiente. Claro, cuando hablas de nosotros, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es la fuerza de lucha? Nosotros acá, bueno, nosotros somos una agrupación que nació el año 2016. La verdad es que no existía una organización legal en Israel que representara a los chilenos. Y decidimos juntarnos un grupo de activistas. Yo personalmente me considero activista, llegué a Israel en el año 2011 y viví mucho tiempo en la ciudad de Ashdod, que está muy cerca de Gaza. Entonces, digamos, ¿Por qué llegaste? Digo, como un detalle. ¿Por qué llegué a Ashdod? No, ¿por qué llegaste a Israel? ¿Por qué Bueno, la verdad que terminé de estudiar en Chile, trabajé un año allá y la verdad es que comencé mi familia, nació mi hijo y la verdad es que pensamos las posibilidades y vimos que era una opción viable y era una opción, digamos, que, bueno, uno como judío y sionista siempre tiene ahí Israel como opción, siempre está en el bolsillo, ¿cierto? Algún día. Y bueno, se dio todo, digamos, en todos los planos, la opción de venir. Y con mi esposa tomamos la opción. Y la verdad es que siempre es un riesgo, ¿cierto? Llegar a un país nuevo donde no tienes el idioma totalmente incorporado. Obviamente uno siempre tiene algo de hebreo, pero no el hebreo suficiente como para vivir 100%, digamos, y trabajar 100%, pero la verdad es que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces eras activista desde antes. Bueno, fui Madrid en Maccabi Hatzair. No me considero activista desde antes, porque la verdad es que empecé a estudiar mucho el tema a la vez que lo iba viviendo, ¿cierto? Con cada conflicto, digamos, iba también tratando un poco de defender Israel en redes sociales y iba aprendiendo. También en un momento, digamos, empecé a colaborar con Gabriel Ventasgal, lo que me hizo, digamos, estudiar un poco más teóricamente, digamos, la historia del conflicto, detalles específicos, y de a poco, digamos, fui creciendo, digamos, en ese sentido, digamos, en estudiar, digamos, el conflicto desde un punto teórico, viviéndolo en un plano práctico. O sea, mientras yo me estaba leyendo un libro, digamos, sobre la guerra de los 6 días, me estaban bombardeando desde Gaza. Entonces, se mezclaban un poco las realidades. Sí. Y finalmente nos dimos cuenta que era necesario armar una organización, no solamente, digamos, para tratar el tema, apoyar, digamos, a la comunidad judía local allá desde acá, sino que también, digamos, para generar una comunidad acá, generar, digamos, un nexo entre los 10.000 chilenos que viven acá. A todo esto, un gatillante, tengo que mencionarlo, un gatillante, una amiga muy cercana mía, el año 2016, que en el mismo periodo que estábamos conversando este tipo de cosas. No capté el nombre de tu amiga. Prefiero no mencionarlo ahora, Pensé que lo habías dicho, sí. Pero bueno, ella subió a un bus en Jerusalén y en el bus había un terrorista suicida y se hizo explotar y ella, digamos, fue una de las víctimas, sobrevivió, pero con bastantes secuelas. ¿En qué año? En 2016, en abril del 2016. Y la verdad es que ahí nos dimos cuenta que no había ninguna organización que pudiese ser el nexo entre ella, digamos, que estaba sola en el país, y su familia en Chile, y el gobierno chileno, que también, de cierta forma, tiene que ayudar a sus ciudadanos en el extranjero.
y logramos a través, digamos, fui yo personalmente que le informó a la embajada lo que había pasado. La embajada de Chile en Israel obviamente tomó el tema de forma muy seria y, digamos, uno, digamos, se comunicó, digamos, con el ministerio directamente y lograron traer a su familia para que no estuviese sola y apoyar en todo, digamos, lo que les permite, digamos, al sistema actual, apoyar a un chileno extranjero que ha pasado por algo así. Entonces, digamos, ¿Sufrió heridas graves? sí, subió un porcentaje importante de su cuerpo con quemaduras, con esquirla, estuvo 2 semanas, creo, en coma. Sí, o sea, fue, digamos, a una distancia muy corta, muy, muy cercana, digamos, que el terrorista, digamos, de Hamas se suspetaba, porque fue un atentado de Hamas. Entonces, digamos, viendo que hay chilenos, digamos, que han sufrido el terrorismo de una u otra manera, porque también tenemos que entender que los misiles desde Gaza también es terrorismo, y no son pocos los chilenos los que están expuestos cada vez que hay una escalada a este terrorismo. Entonces, decidimos, digamos, tomar también el área política en ese sentido para un poco, digamos, mostrar lo que estamos viviendo acá, ciudadanos, digamos, que tenemos, digamos, las mismas características y los mismos deseos de vida y la misma, digamos, educación y idiosincrasia que los parlamentarios que están votando por boicotearnos hoy día. Entonces, es necesario que una entidad, digamos, de acá, que entiende la política local allá, entiende cómo funciona el conflicto a carne propia, pueda tener una voz y pueda, digamos, representar a su gente de cierta forma frente, digamos, a los que nos quieran atacar, porque esto es directamente un ataque. No están buscando boicotear a China, no están buscando boicotear a Rusia por Crimea, no, están buscando boicotear a Israel solamente. No hay otro país en carpeta por boicotear. Sí. Pues, ¿qué trabajo tienes por delante todavía? Bastante, la verdad. No bastante, pero yo creo que las cosas yo creo que la verdad siempre, digamos, de una forma u otra gana, ¿cierto? Yo creo que mientras sigamos trabajando con la verdad de frente, con la ley de frente por sobre todo, y digamos con la justicia de frente, yo creo que vamos a salir victoriosos de esto. O sea, no hay ataque, digamos, que pueda salir sin repercusión. Para atacar, digamos, también tiene que estar dispuesto a recibir en ese sentido. Y Pero, obviamente en este sentido, el ataque que estamos recibiendo, espero, y nosotros vamos a trabajar para que tenga, digamos, las repercusiones pertinentes desde la misma gente en Chile, que hoy día están, digamos, bajo una pandemia terrible. Sin embargo, los parlamentarios que son afines a la Federación Palestina de Chile están impulsando proyectos que no tienen que ver con esto y que solamente y tampoco benefician a Chile en nada, porque no hay una búsqueda del beneficio de Chile para esto tampoco. Nuestro fin como organización, nuestro primer artículo en digamos, en nuestra legislación interna es apoyar las relaciones y el beneficio de tanto Chile como Israel. Por ende, yo siempre digo esto, en el fondo, si es que el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino quiere hacer, digamos, afianzar sus lazos con Palestina, y eso va a beneficiar a Chile, yo se los aplaudo, porque va a beneficiar a Chile y es uno de mis objetivos también. Pero en el fondo todas sus acciones legislativas giran en torno a castigar a Israel, a boicotear a Israel y a difamar a Israel. Y eso no tiene ningún beneficio ni para Chile, ni para Palestina, y obviamente no para Israel. Entonces estamos hablando simplemente de una expresión de antisemitismo avalado por cargos públicos. Nada más que eso. así es. Pues muchas gracias por darnos esta semblanza de todo este conflicto bastante difícil que están viviendo los judíos de Chile y los judíos chilenos fuera de Chile. Por un lado, pues te queremos dar la bienvenida como columnista en Enlace Judío Muchas gracias. y por otra parte, pues ofrecerte todo el apoyo que se pueda para poder contrarrestar un poco
esta agresión que nos suena, la verdad, terrible contra una minoría sin tener eh, realmente motivos que, que sean válidos para tener, para hacer lo que están haciendo, sino que simplemente una cierta especie de identificación ideológica que no ayuda a nadie, que no beneficia a nadie, pero que solamente se dedica a construir odio y construir a través de propaganda una animosidad que no tiene ningún caso. Explícanos un poco por qué unos cristianos van a defender a Hamas. Yo creo que no pasa mucho por el tema de defender directamente a Hamas o por un apoyo, digamos, que jamás vaya a recibir desde la Federación Palestina, sino que yo creo que se enfocan un poco más en cómo convencer a un espectro más amplio de gente. O sea, hay que entender que Chile es un país que ha pasado por momentos históricos complejos, como fue la dictadura, lo que dejó, digamos, en una gran cantidad de la población una especie de tabú con el tema militar. Y al mostrar, digamos, una organización, digamos, de forma, digamos, tan abiertamente combatiente contra el ejército israelí, que se muestra, digamos, como un ejército ordenado, ¿cierto? Un ejército poderoso, les da cierta popularidad. Y volvemos a lo que estábamos hablando del plan, digamos, de convencer a la mayor cantidad de gente para así obtener mayor cantidad de votos para sus parlamentarios, ¿cierto? Entonces, el envolver el tema, digamos, anti-ejército les da un plus hacia las facciones de izquierda en Chile. Ahora, tampoco es tan absoluto porque lo que vemos digamos, de facto hoy día es que el PDS en particular está siendo apoyado por parlamentarios de derecha, lo que hace más curioso todo el tema, porque no se da en ninguna parte del mundo prácticamente que sean parlamentarios de derecha los que apoyen, digamos, movimientos antisemitas. Entonces, lo que estamos viendo es que el plan no tiene que ver con una derecha o izquierda, sino que con llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, el apoyar, digamos, una actitud irreverente, como se puede ver si lo minimizamos en escala, o, digamos, combatiente de Hamas, en este sentido, idealizándolo como, Sí, la resistencia. como rebelde. Claro, Sí. la resistencia, el David contra Goliat, ¿cierto? Obviamente omitiendo absolutamente la responsabilidad que tiene una organización terrorista en todas las violaciones a la ley internacional que ejercen durante periodos de guerra y durante periodos normales también. O sea, eso no se menciona, pero sí se idealiza al grupo terrorista Hamas como una organización, en palabras de dos de sus directores al momento, uno mencionó una vez en televisión abierta como una organización humanitaria, y el otro lo mencionó como un agente, ¿cómo se llama? Un actor presente, un actor válido dentro del conflicto. O sea, cuando nombramos una organización terrorista como un actor, digamos, digamos al mismo nivel de un Estado, o si lo igualamos directamente con la autoridad palestina, es porque ya tenemos, digamos, una postura directamente extremista. Entonces, ofrecerte también el apoyo de Enlace Judío y muchas gracias, darte las gracias por esta entrevista, la verdad que ha sido bastante aclaradora. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que es un placer poder aportar y poder eh, estamos muy agradecidos a nosotros, digamos, de tener un espacio como el que ustedes nos están ofreciendo en este sentido, para poder esclarecer ciertas cosas que no siempre salen a la luz, que muchas veces quedan, digamos, un poco al lado, y que la verdad es que vale la pena que se sepan. Si nosotros no ponemos un poco nuestra voz afuera, tenemos aproximadamente 300 o 400 mil voces que nos van a decir, digamos, qué es lo que somos y cómo somos. Y muchas veces no es cierto, digamos. Es muy fácil repetir una mentira hasta que se hace verdad. Sobre todo si no hay una voz de vuelta que diga, no, esto no es así. Entonces, digamos, agradecemos el espacio, agradecemos el apoyo y también cuenten con nosotros.
nosotros estamos acá y siempre, digamos, vamos a seguir trabajando para, uno, exponer y tratar, digamos, de contrarrestar, ¿cierto?, las medidas que nos parecen injustas y que no beneficien a ninguno de los tres pueblos involucrados en este caso. Gracias. Muchas gracias.